Hola, mi nombre es Ricardo Valentini y en los próximos minutos vamos a hablar de lo referente al manejo del síndrome del sistema respiratorio agudo en el contexto de la infección por COVID-19 SARS-2. Solo me referiré a la programación inicial de la ventilación mecánica y a alguna terapia adjunta al soporte ventilatorio que creemos que es de fundamental importancia en poder mejorar la oxigenación de estos pacientes y el pronóstico de los mismos ante situaciones de falla respiratoria aguda severa que son comunes en esta patología. Cada vez que nosotros intubamos y conectamos a un paciente a la ventilación mecánica, lo hacemos pensando en tres objetivos. El primero de ellos es mejorar el intercambio gaseoso, el segundo, disminuir el trabajo respiratorio cuando éste está exacerbado, y el tercero, que es subyacente a los otros dos, es el de tratar de minimizar la injuria inducida por la ventilación mecánica, que es lo que denominamos como BILI. En términos de oxigenación arterial, el objetivo debe ser obtener un valor de presión arterial de oxígeno de 60 a 80 milímetros de mercurio, lo que representa una saturación de 90-94%. No es necesario pretender un objetivo que supere el 95-98% de saturación arterial. Lograr esos objetivos de oxigenación a veces solo es a expensas de elevadas presiones ventilatorias y elevadas fracciones inspiradas de oxígeno que son potencialmente injuriosas para el pulmón. En lo referente al dióxido de carbono, la presión arterial de CO2 debe estar alrededor de 35-45 milímetros de mercurio, pero con una premisa que es aceptar la posibilidad de que haya hipercapnia. Corregir valores de acidosis hipercápnica a veces representa exigir al sistema respiratorio con elevadas presiones y eso no es beneficioso y termina produciendo injuria inducida por la ventilación mecánica. Los valores de acidosis hipercápnica que podemos tolerar están alrededor de 7,25, 7,29, 7,30 de pH. Solo hay tres condiciones en que debemos evitar la acidosis hipercápnica y es una de ellas cuando la insuficiencia respiratoria coexiste con hipertensión endocraniana, la segunda en el escenario de hipertensión pulmonar definida severa y la tercera en condiciones de arritmia ventriculares complejas. Estas tres condiciones empeoran en el escenario de acidosis hipercápnica. En lo referente a evitar la injuria inducida por la ventilación mecánica, las premisas que debemos seguir son la de aplicar un volumen corriente o volumen estándar más bien bajo de 6 mililitros por kilo de peso predictivo. Eso quiere decir peso ideal del paciente, una frecuencia respiratoria de 20 a 25 por minutos, la presión meseta que no supere los 28-30 centímetros de agua, un driving pressure, es decir, la diferencia entre presión meseta menos PIP inferior a 15 centímetros de agua y una presión positiva de fin de expiración, es decir, una PIP de alrededor de 10 centímetros de agua. Cuando hablamos del volumen corriente que debe ser bajo, nos referimos, como dije recién, al peso ideal del paciente, no el peso actual. Y ese volumen corriente debe ser de 6 mililitros por kilo con un rango entre 4 y 8. Para determinar cuál es el peso ideal del paciente debemos medir su altura en decúbito supino y aplicar a estas tablas que de acuerdo al sexo y con esta fórmula podemos determinar cuál es el peso ideal. Si no queremos aplicar la fórmula, tenemos estas tablas donde en base a la altura en centímetros y el sexo podemos saber cuál es el peso predicho o peso ideal del paciente y a partir de ahí determinar el volumen corriente. Por ejemplo, si una mujer tiene 160 centímetros de talla, le corresponden 52 kilos de peso ideal, es decir, alrededor de 300 mililitros. Si no queremos aplicar la fórmula, no disponemos en el momento que conectamos al paciente a la ventilación mecánica de esta tabla, debemos recordar que para un varón el volumen corriente inicial debe estar entre 400, 430, 450 mililitros y en una mujer entre 300 y 350 mililitros.
En lo referente a la presión de dióxido de carbono, debemos recordar que los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo suelen tener altos requerimientos ventilatorios. Y como ven ustedes acá, estos son diferentes trial clínicos de distrés respiratorios, en los cuales los volúmenes minutos en la mayoría de ellos superaban los 10 litros por minuto. Para poder alcanzar estos elevados valores de volumen minuto respiratorio, se necesita aplicar frecuencias respiratorias más bien elevadas, no aumentar el volumen corriente, sino la frecuencia respiratoria, y por eso hemos dicho que la frecuencia respiratoria inicial debe estar entre 20 y 25 por minuto. Como la constante de tiempo, es decir, la velocidad con que el pulmón se insufla o el pulmón se vacía, están muy bajas en estos pacientes, es decir, su pulmón se vacía rápido, es por eso que podemos tolerar frecuencias respiratorias elevadas sin que haya atrapamiento aéreo y por lo tanto autopic. Un elemento muy significativo para considerar es tener presente cómo es fisiológicamente la curva de eliminación de la CO2 en función de la ventilación alveolar, que tiene esta forma curvilínea. Y fíjense ustedes lo interesante que a altos valores de PCO2, pequeños aumentos de la ventilación alveolar que se logran aumentando la frecuencia respiratoria en algunos ciclos por minuto producen un gran impacto en disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. Esto es una maniobra muy importante, aumentar 2, 3 por minuto la frecuencia respiratoria tiene un impacto significativo en una reducción de la presión arterial de dióxido de carbono cuando ésta está elevada. Si la presión de dióxido de carbono está elevada a pesar del ajuste necesario en la frecuencia respiratoria, que muchas veces llega hasta 30 por minuto en estos pacientes, debemos considerar retirar el HME, es decir, el filtro o el humidificador artificial que tiene el paciente en el circuito y cambiarlo por un humidificador activo. Con esto se logran en promedio una reducción de alrededor del 20% de los valores de presión arterial de dióxido de carbono. Respecto al modo ventilatorio, como ustedes saben, hay dos modos ventilatorios básicos que son el volumen control ventilation, ventilación controlada por volumen, o la ventilación controlada por presión. La recomendación para hacerles es iniciar la ventilación mecánica en pacientes con distrés respiratorio con ventilación controlada por volumen, con este volumen corriente que ya dijimos, con estos objetivos de saturación y de frecuencia respiratoria. Cuando vamos a utilizar volumen control, debemos también determinar qué patrón de flujo inspiratorio le vamos a aplicar al paciente. El flujo inspiratorio que recomendamos es una onda cuadrada o cuadrática, es decir, flujo inspiratorio constante con un tiempo inspiratorio de 0,7-0,9 segundos, que es lo que permite una adecuada ventilación alveolar y favorece el clearance de CO2, sobre todo al aplicar un tiempo de meseta o de retardo o retraso inspiratorio de al menos 0,3 segundos. En lo referente al disparo del respirador, es la señal del trigger inspiratorio, recomendamos un trigger de flujo de 3 litros por minuto. ¿Por qué la recomendación está basada en la ventilación controlada por volumen y no en la ventilación controlada por presión? Porque si el paciente está en un modo asistido, como vemos acá, esta es la curva de presión en función del tiempo, esta es la curva de flujo en función del tiempo y esta es la curva de presión esofágica obtenida a través de un balón esofágica. Vemos esta deflexión negativa al inicio de la inspiración y de la insuflación del volumen corriente dentro del circuito respiratorio del paciente. A veces este esfuerzo que está haciendo el paciente va acompañado en la señal de presión esofágica de una fuerte presión negativa, lo cual está indicando el excesivo trabajo respiratorio del paciente. Y la presión transpulmonar, en este caso, no está inferida por el valor de presión alcanzada en el límite de la presión de la ventilación controlada por presión, sino por el gradiente de presión que hay entre la deflexión máxima de la curva del balón esofágico y la presión inspiratoria. Es decir, nosotros podemos tener una presión inspiratoria
que impresione protectora, por ejemplo, de 25 centímetros de agua. Hemos dicho que hay que tratar de no superar los 28. Si tuviéramos 25, uno podría decir, bueno, ok, estamos aplicando una ventilación protectora. Sin embargo, cuando la respiración es asistida, este gradiente de presión hace que las presiones transpulmonares a veces son muy elevadas y por lo tanto injuriosas para el pulmón del paciente. En lo referente a la titulación de los niveles de PIP, lo recomendado es iniciar la ventilación mecánica del estrés respiratorio con al menos 10 centímetros de agua de PIP y después ajustarlo en base a algunas de las tablas sencillas, por lo menos en las etapas iniciales de la ventilación mecánica, y esta es una de las tablas, que es la tabla del EAR10-NET, de la primera tabla que salió publicada a raíz del ensayo clínico del New England Journal of Medicine del año 2000, en donde sencillamente, de acuerdo a la FiO2 que necesitamos aplicar para alcanzar esa saturación entre 90 y 94% que hemos mencionado, determinamos el nivel de PIP a aplicar. Si el paciente necesita para esa saturación arterial 40% de fracción hiperoxígeno, debemos aplicar alrededor de 8 centímetros de agua de PIP. Si es, supongamos, 50% de fracción hiperoxígeno, alrededor de 10 centímetros de agua de PIP. Si no tenemos la tabla disponible en el momento de setear la PIP, por una simple regla mnemotécnica podemos decir, bueno, si es el doble de la fracción inspirada. Si la fracción inspirada es 40, la PIP inicial, 8 centímetros de agua. Si es 50, la PIP 10 centímetros de agua. 70, 14 centímetros de agua. Por supuesto que esta es una aproximación inicial. En los momentos primarios del inicio del seteo o la selección de los distintos parámetros de la ventilación mecánica, de acuerdo a la evolución de la oxigenación, deberemos ir haciendo ajustes en los valores de PIP por alguna de las maniobras conocidas. No cabe duda, después de los últimos trabajos multicéntricos de cúbito prono, especialmente el trabajo multicéntrico francés de Claude-Guérin, que la ventilación en posición prona es beneficiosa no solo para mejorar parámetros de oxigenación arterial, caída de la presión arterial de dióxido de carbono y mejoría de las presiones ventilatorias, sino también tiene impacto en una mejoría significativa de la mortalidad de los pacientes con distrés respiratorio. Y esto no es la excepción en los pacientes que tienen infección por COVID-19 SARS-2, en donde incluso lo que se propone es que cuando los pacientes alcanzan un PAFI inferior a 150 milímetros de mercurio, bajo una PIP de 15 centímetros de agua, pronemos precozmente a los pacientes. Para que la posición prona sea efectiva, la pronación debe ser instrumentada precozmente, sostenida en el tiempo, eso quiere decir por al menos 16 horas por día. Si el paciente puede tolerar la posición prona y no es necesario reubicar al paciente para hacer alguna maniobra de cuidado de catéteres, acomodar el tubo orotraqueal y lo podemos dejar 24 horas, serán 24 horas por día. También debemos tener presente que para poner a un paciente en posición prona se requieren al menos 4 operadores, aunque es también posible que 3 operadores con mucho expertise podrían colocar al paciente boca abajo sin mayor riesgo. Estos son los distintos mecanismos por los cuales la posición prona mejora las condiciones fisiopatológicas del distrés respiratorio. Tal vez lo más significativo que podemos decir de todos estos elementos es que la distribución regional de la ventilación mejora cuando el paciente está pronado y mientras mantenga una perfusión preferencial en las zonas dorsales, eso va a favorecer una mejoría de la desigualdad BQ, que por lo tanto se va a acompañar de una mejoría de la oxigenación arterial y en ocasiones también disminución de la presión de dióxido de carbono. Para finalizar, quisiera mencionar algunos conceptos fisiopatológicos que se han evaluado y comunicado como causas de hipoxemia en los pacientes
con falla respiratoria aguda asociada a infección por COVID-19. Hay dos mecanismos de hipoxemia descritos, uno disregulación de la circulación pulmonar por fenómenos de microtrombosis o de vasoplejía pulmonar. Los pacientes que tienen como mecanismo de hipoxemia esta alteración de la circulación pulmonar suelen tener una compliance tóraco-pulmonar respetada de alrededor de 50 mililitros por centímetro de agua. Los pulmones son de baja reclutabilidad y por lo tanto en estos pacientes no deberíamos aplicar valores de PIP elevados, sino que la PIP debe estar alrededor de 10 centímetros de agua. Como la compliance está bastante respetada, o por lo menos no muy disminuida, estos pacientes pueden tolerar volúmenes corrientes, si fuera necesario, de hasta 8 o 9 mililitros por kilo de peso ideal. La posición prona también favorece a estos pacientes para mejorar los niveles de oxigenación arterial. Hay otro grupo de pacientes que tienen un distrés típico, es decir, aquellos que tienen zonas de condensación y de ocupación alveolar, zonas de reclutabilidad, son las zonas intermedias del pulmón, y las zonas ventrales, que son las únicas zonas ventiladas, pero es lo que se llama una zona de pulmón pequeño ventilado, o lo denominado baby lung. Característicamente, que es lo que más reconocemos en el distrés respiratorio, estos pacientes tienen compliance tóraco-pulmonar muy disminuidas, son pulmones más bien reclutables y por eso se favorecen con una ventilación muy protectora en términos de volúmenes corrientes a insuflar el pulmón, con una PIC que debe estar más elevada que en la otra condición de hipoxemia, cercana a 15-16 centímetros de agua. La posición prona también debe ser fuertemente considerada, como dije, en forma precoz y sostenida para estos pacientes que tienen un comportamiento de mecánica pulmonar de distrés típico. También podemos mencionar que hay pacientes que tienen hipoxemia con mecánica tóraco-pulmonar en términos de compliance bastante respetada, que es este grupo, que suelen tener altos drives centrales, alto trabajo respiratorio, que se expresan por volúmenes corrientes elevados. De tal manera que la ventilación espontánea de estos pacientes o incluso la aplicación de soporte ventilatorio en forma de ventilación no invasiva, si bien puede mejorar en algo los valores de hipoxemia, no mejora esas situaciones de elevados volúmenes corrientes y elevadas presiones transpulmonares derivados del alto drive central. Y si eso no es tenido en cuenta y no se recurre a una ventilación mecánica con sedación del paciente precoz, puede derivar esa ventilación espontánea injuriosa en un distrés típico a los pocos días. Es por eso que a veces estos pacientes tienen dos momentos de insuficiencia respiratoria, una etapa inicial con hipoxemia, donde son sostenidos con las máscaras de oxígeno con reservorio, con CPAP, con ventilación invasiva, y después del sexto o séptimo día empeora notablemente. Tal vez en ese empeoramiento juegue algún papel esta ventilación espontánea injuriosa por el alto drive central que termina en un distrés típico. Para finalizar, estas son las recomendaciones de programación inicial de la ventilación mecánica en los pacientes con distrés respiratorio secundario a infección por COVID-19. Modo ventilatorio, como dije recién, volumen control con un flujo inspiratorio constante, un tiempo de inspiratorio de 0,7 a 0,9 segundos, tiempo en meseta, es decir, retardo inspiratorio de 0,3 segundos o algo menos que eso, un trigger inspiratorio de 3 litros por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 a 25 y que incluso puede ser elevada de acuerdo a los valores de presión arterial de CO2 hasta 30 por minuto, la PIP inicialmente en 10 centímetros de agua, si es un distrés típico por una baja compliance tóraco-pulmonar, la PIP la podremos llegar a situar en alrededor de 15-16 centímetros de agua, la fracción inspirada de oxígeno, la necesaria para alcanzar una saturación 90-94%, como dije, no es necesario que estén con saturaciones superiores a estos valores, una presión meseta que no supere los 28-30 centímetros de agua, y el otro componente de protección de la injuria inducida por la ventilación mecánica, que es el driving pressure, que debe ser inferior a 15 centímetros de agua. Muchas gracias.